Y hoy Jasna Proboste entregó su apoyo a Gabriel Boric en segunda vuelta y la presidenta de la ADC, Carmen Frey, señaló que recomendará a la Junta Nacional del Partido votar por el abanderado de Apruebo Dignidad. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña Lucía Damer, vocera del comando de Gabriel Boric. Lucía, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Lucía, partamos conversando por la actividad que tuvo hoy día tempranito Gabriel Boric en la comuna de La Pintana. Una señal que muchos, por lo menos, le pedían en términos de seguridad. Presentó medidas, presentó también a un nuevo asesor en materia de seguridad, Eduardo Vergara, que no es un novato en el tema, trabajó con Jasna Proboste, con Michelle Bachelet en temas de seguridad. ¿Hay un giro respecto a lo que fue la primera vuelta, como dijo hoy día Gabriel Boric, bajarse del árbol? No, a ver, primero que nada, gracias Andrés por la entrevista. Efectivamente, lo que hay es un énfasis distinto. Ya en el programa de Gabriel Boric, tanto en la primaria como el programa de la primera vuelta, nosotros tenemos las medidas que creemos son súper importantes para enfrentar el tema de la violencia, el tema de la criminalidad ¿Mm? y la criminalidad organizada. Y efectivamente el narcotráfico tiene un rol fundamental en la mayoría de los territorios, los barrios de nuestro país, y para eso es que consideramos que había que hacer un énfasis porque no estaba llegando la noción que nosotros realmente tenemos formas distintas de hacer las cosas. Uno de los mensajes que escuchamos hoy día de las víctimas, de las dolorosas víctimas que encontramos en La Pintana, es que CAS lo que ofrece es exactamente lo que se está haciendo hoy día en el gobierno del presidente Piñera. Ni nada más ni nada menos, es decir, exactamente los mismos problemas que nos han llevado a un aumento del homicidio, con bajísimos niveles de mejora en los términos de eficiencia del trabajo policial, y nos pareció importante empezar a poner también el énfasis que nosotros tenemos, no solamente recordando que como cualquier otro candidato, vamos a reconocer, por supuesto, el Estado de Derecho, vamos a reconocer a las víctimas, sino que vamos a trabajar por aumentar la eficiencia, por llevar a los territorios, a las policías que más se requieren, a las más capacitadas, por trabajar con los alcaldes y gobernadores, por entregar una forma de seguridad que sea distinta. Tal vez en la primera parte nos concentramos en las cosas que consideramos fundamentales también para la seguridad, como tener una buena educación, como tener una buena salud, como tener un buen trabajo, una buena pensión, porque sin duda hay algunas personas que caen en el crimen por situaciones de enormes desventajas sociales. Pero nos estamos haciendo cargo también, y ahora con mucho más énfasis comunicacional, de los problemas más graves de los mercados ilegales o de la criminalidad organizada. Y este Sí. fue un evento muy, muy bonito, pero sobre todo muy emotivo. Sí, Lucía, en ese mismo orden, siguiendo el tema de seguridad, de delincuencia, mucho se les ha criticado quizá este nuevo enfoque choca, por ejemplo, también con el proyecto de indulto, que suena ambiguo, hablar de seguridad, hablar de todos esos temas cuando en paralelo se tramita en el Congreso. Cada uno de los sectores que apoya este proyecto con diferentes énfasis, diferentes matices, pero no suena ambiguo cuando se habla de seguridad, de orden contra la violencia, cuando se apoya un proyecto de indulto. No, porque de hecho nosotros hemos sido bien claros en decir que la prisión preventiva es una muy mala herramienta para la reinserción y la rehabilitación criminal. Cuando tú miras lo que pasa en el mundo, y yo sé que a veces es difícil hablar de la experiencia y es mucho más fácil el populismo, pero la realidad es que la prisión preventiva lo único que te asegura es una vida en el crimen, no te asegura una vida de reinserción. Y eso lo tenemos puesto desde hace mucho tiempo y creo que es una discusión mucho más seria y técnica que tenemos que dar. Más fácil decir viva la mano dura y vamos a terminar con la delincuencia, pero la realidad es que lo que nosotros hemos dicho y lo que ha dicho Gabriel Boric en ¿Mm? todas y cada una de las intervenciones es que nosotros queremos que se cumpla la ley, que en algunos casos hay que endurecer las penas y hay que endurecer la ley, por ejemplo, para la gente que está en trata de personas, por ejemplo, para aquellos que están vinculados con el tráfico de armas. Creemos que hay que endurecer la ley de armas e incluso pensar, y esta es una discusión democrática en el Congreso, en la limitación aún mayor para el acceso a municiones. Las situaciones que estamos efectivamente viviendo así lo reconocen, pero no es una receta Sí. única de decir mano dura para todo. Y ahí, para los que encuentran que hay una dificultad, no, en realidad no hay ninguna. Nosotros tenemos muy claro que a la delincuencia hay que enfrentarla con capacidad real, efectividad y sobre todo una mirada mucho más integral desde el aparato del Estado.
Lucía, un concepto que se ha puesto muy, muy de moda el último mes, sobre todo en las elecciones, es el octubrismo. ¿Tú crees que en esta segunda vuelta Gabriel Boric va a ser menos octubrista, más concreto, más apuntando a la seguridad, más apuntando a la migración, más apuntando a cuestiones concretas del día a día de los chilenos? Pero es que mira, a mí me gusta mucho la discusión del octubrismo que hace Rafa ¿Mm? Gumucio, que hacen mucho de los que escriben en los medios de comunicación, me parece un tema muy interesante, pero nosotros fuimos súper concretos en la primera vuelta, nosotros queríamos que los más ricos tributen más. Queremos tener una pensión básica de 250.000 pesos. Queremos tener un salario mínimo de 500.000. Queremos tener un sistema de salud que no dependa de la cantidad de dinero, Mm. la Pero no capacidad tuvieron que las tú cifras que tengas. esperaban de adhesión. Así es, sin duda, sin duda. Y eso nos va a llevar, por supuesto, a una discusión. Vamos a tratar de impulsar todas las medidas que tenemos y eso nos va a requerir un trabajo prelegislativo, un trabajo de convencimiento en el Congreso. Hay muchos que han llegado al Congreso de diversas fuerzas políticas que podrían llegar a tener visiones similares a las nuestras, por ejemplo, de aumentar el impuesto a los más ricos o, por ejemplo, hacer un cambio en el sistema de AFPs. Lo que sí, y en eso creo que tienes toda la razón, necesitamos hacer un énfasis en aquellos temas que entendíamos que posiblemente han sido entendidos como que no los tocábamos con tanta fortaleza. Que se hizo mucho hincapié, Mm. sobre todo por la oposición, de decir que nosotros no teníamos plan, que nosotros no teníamos fuerza para estas temáticas y en realidad sí las teníamos, no se habían privilegiado en la comunicación política y ahora lo que estamos Mm. haciendo es demostrando que así es. Lucía, eso hablando de migración, de temas de seguridad, por ejemplo, si nos metemos al área económica, con un Senado como el que vamos a tener, 50 y 50, ¿cómo va a empujar un posible gobierno de Gabriel Boric cuestiones como la reforma tributaria, un aumento de 8% en la carga, 8% del PIB? ¿Cómo va a empujar una reforma de pensiones como la que busca Gabriel Boric con un Senado, porque la Cámara de Diputados es relativamente similar a lo que tenemos ahora, con matices, pero un Senado que es muy distinto, 50-50, en que por lo menos el proyecto de Gabriel Boric, uno en el papel dice, esto no va a avanzar? Es así, en el papel uno puede verlo así, pero yo ¿Mm? estoy confiada que, como hemos visto en muchos procesos en los últimos años, yo te diría, tal vez en los 15 últimos años, muchas propuestas de ley que uno pensaría que no iban a salir porque estaba con minorías claras y que se han ido construyendo procesos legislativos, porque la mayoría del país muchas veces reclama por cambios que ¿Mm? son imposibles de eludir. Y a mí me parece, Andrés, que posiblemente nosotros también tendremos que en esa negociación buscar caminos intermedios. Si uno reconoce la democracia no solamente cuando gana, sino también cuando Sí. pierde. Y en ese sentido necesitamos tener las capacidades reales de llegar al Congreso y hacer los procesos legislativos que nosotros consideramos Mm. son los adecuados para el país si logramos vencer en la segunda Sí. vuelta. Y eso nos va a llevar a una negociación y a una conversación con la oposición, sin duda, pero además a la construcción de una mayoría, o por lo menos a la construcción de un grupo más grande con el mundo de la centroizquierda. Sí, te lo pregunto porque el tipo de oposición que ha hecho hoy día la oposición respecto al gobierno de Piñera en el Parlamento ha sido dura, ha sido una oposición dura que le ha negado muchas cosas al gobierno y uno tiende a pensar que cuando se dé vuelta, si es que Gabriel Boric va al gobierno, no la van a tener fácil. Sí, podría ser así. Este ha sido también un gobierno bastante ¿Mm? ineficiente, ha sido un ¿Mm? gobierno que ha tenido una relación con el Congreso en muchos casos tirante, pero nosotros creemos que vamos a construir una comunicación política con los partidos de oposición, los más cercanos y los más lejanos, distinto, pero también, Andrés, en el mundo del post-COVID, en el mundo de la crisis económica que va a vivir el planeta en general, del cambio y la transformación climática, de los problemas fundamentales que además va a enfrentar la situación social y entendiendo aún más la nueva constitución, si se logra aprobar, vamos a tener que ser muy flexibles en la conversación para ver cómo avanzamos. Si se logra aprobar una nueva constitución, va a haber una agenda legislativa gigante que no va a dar para gustitos ni personales, ni grupales, ni siquiera de partidos, sino que vamos a tener que tener una agenda que nos permita avanzar con mucho más solidez y nosotros creemos que vamos a poder construirla.
Lucía, ¿cómo ven ustedes las palabras, cómo recogen las palabras de Jasna Proboste, la reunión de Gabriel Boric con Carmen Frey, la Junta Nacional de la ADC, pero también por otro lado muchos parlamentarios e históricos de la ADC diciendo vamos a votar blanco, vamos a hacer oposición, aquí no vamos a formar parte de ese gobierno? ¿Cómo ven ustedes el derrotero y la decisión de la ADC respecto a la candidatura de Gabriel Boric? Mira, yo lo veo con mucha alegría, no solamente la decisión de la candidata Jasna Proboste, que ha sido una candidata que ha sido súper leal a sus ideas, a sus proposiciones, que hemos tenido encontrones difíciles, pero así es la política, uno construye adversarios, pero no construye enemigos. Y Pero por ahora momentos se trataron como enemigos, que se dieron duro. como adversarios políticos, sí, Sí. a veces es más dura, la política a veces es muy difícil, ¿ah? Por eso es que no todo el mundo tiene esa piel para estar ¿Y cómo se en esas construyen puentes ahí, circunstancias. Lucía, después de un trato No, bien duro? los puentes yo creo que están puestos porque los puentes van hacia la necesidad de construir un país mejor, un país más justo. Si tú miras el programa de gobierno de Jasna Proboste, coincide con el programa de gobierno nuestro en una cantidad de temáticas, ¿ah? Yo te diría sustanciales para lo que uno busca en el país. Lo mismo el programa de Paula Narváez y así en adelante podemos construir puentes, que eso signifique una mirada cuadrada, escrita en piedra, donde no hay disidencias, imposible. Hoy día la política de la no disidencia es una política del pasado. Uno tiene que acostumbrarse a encontrar dentro de los partidos políticos posiciones distintas, no sé si tan distintas como las que uno ve hoy día, pero posiciones distintas y tratar de conversar con ellas. Pero en ese sentido nosotros somos súper institucionales y vamos a esperar la respuesta de la Junta de la Democracia Cristiana y esperamos que sea una respuesta de colaboración, de búsqueda de un trabajo conjunto, ya sea en el legislativo o en las áreas programáticas, porque en definitiva como te decía previamente, nosotros solos no vamos a poder construir un país más justo, un país mejor. Y si eso hacia ese es el ánimo de la centroizquierda, hacia allá tenemos que buscar los puentes necesarios y los caminos que hay que construir, probablemente también dejando espacios de negociación de lado y lado. Sí, Lucía, el rol del PC. No pasaron 24 horas de la primera vuelta y ya comenzaron los tironeos con el PC. Ayer conversamos con Matías Walker, senador electo de la DC, decía el PC va a ser una pesada mochila para Gabriel Boric. La relación con el PC en esta segunda vuelta buscando acercarse al centro, ¿esos tironeos se sienten dentro? Mira, hoy día a Gabriel en La Pintana le preguntaban lo mismo y él era bien claro en decir que estamos abocados a la campaña y a los temas principales y no a las peleas políticas. Siempre hay, como te decía, siempre hay probablemente idas y venidas en las discusiones. El Partido Comunista es un partido que está trabajando permanentemente. Yo estoy en el área programática y tengo colegas que colaboran, que están permanentemente luchando por sus ideas, que cuando no tenemos acuerdo reconocen avances, reconocen retrocesos, nosotros también. Creo que abundar en una mirada que lo que hace es concentrarse en el anti, algunos, no es una mirada constructiva, ni siquiera el anticomunismo, ni el anti-DC, ni el anti-nadie. Lo que tenemos que mirar es cómo nos juntamos en el marco de las cosas en común para buscar un país mejor. Pero ayer, nuevamente, perdón, Lucía, ayer al sí. PC no le cayó bien lo referente a Daniel No, Jaude, le cayó, pero sí, es buen chileno como patar la guata. le cayó mal, sí, y nosotros entendemos que le cayó mal y la idea efectivamente no era generar un debate, ni mucho menos, pero tampoco es una fricción que haya generado ninguna grieta, nada más que un tuit y hasta ahí Sí. llegó. Y estamos caminando hacia adelante y hoy día hemos estado con miembros del Partido Comunista, en la mañana en La Pintana, sus representantes a nivel territorial, que están haciendo campaña por Gabriel y así estamos avanzando. Ustedes han ido en búsqueda de fichajes, obviamente, en este refrescar para la segunda vuelta. Yo te mencionaba antes lo de Eduardo Vergara en materia de seguridad. En materia económica, al parecer, Lucía, no les ha ido muy bien. ¿Por qué? Por lo menos lo que se comenta, lo que se sabe, uno se va informando. Andrea Repeto, Óscar Landerreche, dos reconocidos economistas de la exconcertación, ex nueva mayoría, que se ha buscado del comando Gabriel Boric, sumarlos al corazón del comando, pero ellos no han querido. ¿Qué está pasando ahí? Ya, esa parte no te puedo decir porque no he tenido contacto con ninguno Ya. de los dos, los conozco muy bien, estamos en un montón de espacios juntos, pero
pero no lo sé. Sí te puedo decir mi experiencia y he recibido en las últimas 24 o 48 horas cientos de correos electrónicos de especialistas de primer Ujú. nivel, pero también gente de los territorios, gente de los gobiernos locales y regionales en las áreas en las que yo estoy más vinculada, que son las áreas de Sí. seguridad, poniéndose a disposición a trabajar, no solamente en los altos grandos, en los altos cargos o en los altos niveles de decisión, sino sobre todo en lo más cotidiano, en hablar con la ciudadanía y por eso es que estamos avanzando con mucha rapidez, porque en vez de ser un grupo de 100 personas, estamos siendo cada vez más. Y yo aprovecho además de agradecer, porque uno no alcanza a contestar los cientos de correos que llegan de gente muy reconocida, que tal vez por sus posiciones propias solamente quiere Mm. trabajar en el trabajo más territorial. Lo que pase con el mundo de la economía yo creo que hay que esperar, no te podría yo afirmar nada porque realmente lo desconozco. Por último, Lucía, la incógnita hoy día es el partido de la gente. Incluso lo señaló el otro día, ayer, Franco Parisi, que su postura respecto a la segunda vuelta la van a decidir en un live, con toda la gente del partido de la gente. Van a sumar en ese live, o buscan sumar a Kast y Boric. ¿Va a ir Gabriel? No hemos recibido la invitación Ya. todavía, yo también lo escuché. Encuentro que Franco Parisi está haciendo la estrategia de su partido, tiene todo el derecho y sus votantes tienen ¿Y los si llega la mecanismos invitación, irían? necesarios. Habría que analizarlo más Ya. en detalle para ver qué es lo que se está proponiendo, pero Gabriel Boric y en general nuestra candidatura ha estado siempre abierta a compartir con todos y todas y tenemos cientos de otros espacios donde los electores que votaron o que eligieron inicialmente a Franco Parisi podrían encontrarse con nosotros, pero ninguna para una segunda vuelta. Todos los espacios de diálogo y conversación, ya sea con el candidato o con cualquiera de sus equipos, siempre están abiertas. Lucía Dames, vocera de Gabriel Boric, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ti, que te vaya muy bien. Chao, chao.